Hola, bienvenidos al canal de Skylight. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica y el único que se encuentra completamente dentro de los Estados Unidos. El lago tiene una superficie de unos 58.000 kilómetros y una profundidad máxima de aproximadamente 280 metros. Es famoso por sus bellezas naturales, su importancia económica y su rica historia, pero también por ser el escenario de numerosos fenómenos extraños, paranormales y misteriosos que han intrigado investigadores, aficionados y curiosos durante décadas. Uno de los aspectos más enigmáticos del lago Michigan es el llamado Triángulo del lago Michigan, una zona triangular que abarca desde Ludington hasta Benton Harbor, en Michigan, y Manitowoc, en Wisconsin. Esta zona ha sido comparada con el famoso Triángulo de las Bermudas, ya que se han reportado numerosos casos de desapariciones inexplicables de barcos y aviones, así también como avistamientos de objetos voladores no identificados, fantasmas, criaturas extrañas y otros fenómenos que podemos tildar de paranormales. A continuación te presento una breve descripción de algunos de los casos más notables que han ocurrido en el Triángulo del lago Michigan. En 1891, desaparece la goleta Thomas Hume. La goleta Thomas Hume salió del puerto de Chicago con una tripulación de 7 hombres para recoger madera en Muskegon, Michigan. La noche del 21 de mayo, la goleta se separó de su barco acompañante, la Rose Simmons, debido a una tormenta. La goleta nunca llegó a su destino y nunca se encontró ningún rastro de ella ni de su tripulación. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero no se halló ni un solo trozo de madera flotante. La desaparición de la Thomas Hume fue el primer caso documentado de un barco perdido en el Triángulo del lago Michigan y sigue siendo un misterio sin resolver. En 1921 se produjo el incidente de la Roswell. La Roswell era un barco que transportaba a 11 miembros de la Benton Harbor House of David, una secta religiosa que practicaba el vegetarianismo, el celibato y el uso de largas barbas. El 11 de agosto, el barco fue encontrado volcado y flotando en el lago Michigan, cerca de South Haven. No había ningún signo de la tripulación ni de sus pertenencias. El barco presentaba daños que sugerían una colisión con otro barco, pero no se reportó ningún accidente, ni se encontraron restos de otro barco en la zona. Algunas teorías apuntan a que la Roswell fue atacada por piratas o contrabandistas, o que quizás fue víctima de un sabotaje interno. En 1937 se produjo la extraña desaparición del capitán George Donner. El capitán Donner era el comandante del carguero O.M. McFarland, que navegaba desde Erie, Pensilvania, hasta Port Washington, en Wisconsin. El 28 de abril, el barco atravesó el estrecho de Mackinac y entró en el lago Michigan. El capitán se retiró a su camarote para descansar y le dijo a su segundo al mando que lo despertara cuando estuvieran cerca del destino. Sin embargo, cuando el segundo al mando fue a buscarlo, encontró la puerta del camarote cerrada con llave por dentro. Tras varios intentos infructuosos de llamarlo o de abrir la puerta, decidió forzarla con un hacha. Para su sorpresa, el camarote estaba vacío y no había ninguna señal del capitán Donner. No había ninguna ventana ni salida alternativa por la que pudiera haber escapado. Tampoco había ninguna evidencia de violencia o lucha. El capitán Donner simplemente había desaparecido sin dejar rastro. En 1950 se produjo el accidente del Northwest Airlines Flight 2501, que era un avión que estaba haciendo un vuelo comercial que cubría la ruta entre Nueva York y Seattle, con escalas en Minneapolis y Spokane. El avión era un Douglas DC-4 con 55 pasajeros y 3 tripulantes a bordo. La noche del 23 de junio, el avión sobrevolaba el lago Michigan cuando se encontró con una fuerte tormenta eléctrica. El piloto solicitó descender a 2.500 pies de altitud, pero le fue denegado por el control de tráfico aéreo debido justamente al tráfico aéreo. Esa fue la última comunicación que se tuvo con el avión. La nave desapareció del radar y nunca llegó a su destino. Se inició una búsqueda masiva, pero no se encontró ningún resto del avión ni de sus ocupantes. Solo se hallaron algunos objetos personales y restos humanos flotando en el lago. El accidente del Northwest Airlines Flight 2501 fue el peor desastre aéreo de la historia de Estados Unidos hasta el momento y sigue siendo el mayor misterio sin resolver de la aviación civil. En 1978, Frank Manor avistó un ovni. Él era un granjero que vivía cerca de Dexter, Michigan, a unos 40 kilómetros del lago Michigan.
El 20 de marzo, Manor y su hijo vieron una extraña luz en el cielo que se movía erráticamente. Decidieron seguir la luz hasta un pantano cercano, donde vieron un objeto metálico con forma de pirámide invertida que flotaba sobre el agua. El objeto tenía luces rojas y blancas que parpadeaban y emitían un zumbido. Manor y su hijo observaron el objeto durante unos 15 minutos, hasta que se alejó volando a gran velocidad. Al día siguiente, Manor llamó a la policía para informar del avistamiento. La policía acudió al lugar y también vio el objeto, al igual que otros testigos que se habían congregado en la zona. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación y de la Fuerza Aérea, que envió un equipo para investigar. Sin embargo, el equipo no encontró ninguna evidencia física ni explicación racional para el fenómeno. El avistamiento del ovni de Frank Manor fue uno de los más documentados y creíbles de la historia y sigue siendo un enigma para los ufólogos. Estos son solo algunos ejemplos de los fenómenos extraños que han ocurrido en el Triángulo del Lago Michigan. Pero hay muchos más que podrían mencionarse, como las apariciones fantasmales de marineros y pescadores que murieron en el lago, las criaturas misteriosas como el Mothman o el monstruo del lago Michigan, las luces anómalas que se ven en el cielo o bajo el agua, o las anomalías magnéticas y eléctricas que afectan a los instrumentos de navegación y comunicación. Las posibles explicaciones para estos fenómenos son variadas y dependen del punto de vista de cada uno. Algunos creen que se trata de manifestaciones paranormales o sobrenaturales, producto de alguna energía o fuerza desconocida que opera en la zona. Otros piensan que se trata de fenómenos naturales o artificiales que pueden tener una explicación científica o lógica, pero que aún no han sido descubiertos o comprendidos. Y otros simplemente los consideran leyendas urbanas o mitos sin fundamento, fruto de la imaginación o la exageración humana. Lo cierto es que el Triángulo del Lago Michigan sigue siendo una fuente de fascinación y misterio para muchos, y quizás nunca sepamos con certeza qué es lo que ocurre realmente en sus aguas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta especie de resumen de lo acontecido en el Triángulo del Lago Michigan. Una zona misteriosa, plagada de seres y hechos imposibles. Quizás pueda etiquetarse como una zona ventana, al decir o como la ha definido John Keel, una zona caracterizada por una geografía especial, por ejemplo, las grandes extensiones de agua, y que sobre ella se desarrollan fenómenos anormales inexplicables. Y, por supuesto, de los que en su momento dio cuenta John Keel cuando trabajó en su libro sobre las profecías del Mothman. Y hablando justamente de John Keel, en los próximos trabajos vamos a enfocarnos específicamente en el tema del Mothman del lago Michigan, un terrorífico humanoide alado que asusta a los vecinos de la zona, como lo hacía su antecesor en Point Pleasant. Hasta pronto entonces.